345. Urticaria, angioedema y rinitis alérgica. Introducción. El término atopía implica una tendencia a manifestar asma, rinitis, urticaria y dermatitis atópica, solas o combinadas, en relación con la presencia de inmunoglobulina E, para un alérgeno específico. Sin embargo, las personas sin antecedentes atópicos también pueden tener reacciones de hipersensibilidad, en particular urticaria y anafilaxia, vinculadas con la presencia de inmunoglobulina E. Puesto que el mastocito es una célula efectora clave en la rinitis alérgica y el asma, y el efector dominante en la urticaria, la anafilaxia y la mastocitosis sistémica, se considerarán su biología de desarrollo, vía de activación, características del producto y tejidos terminales, blanco, en la introducción a estos trastornos clínicos. La disregulación del desarrollo de los mastocitos que se observa en la mastocitosis se expone en otro capítulo. La unión de inmunoglobulina E con mastocitos y basófilos, un proceso llamado sensibilización, prepara a estas células para la activación subsiguiente con un antígeno específico. El receptor Fc de gran afinidad por la inmunoglobulina E, designado FcRI, está compuesto por una cadena alfa, una beta y dos gamma unidas por un disulfuro, que en conjunto cruzan la membrana plasmática 7 veces. La cadena alfa es la que se une con la inmunoglobulina E, y las cadenas beta y gamma proporcionan la transducción de la señal que sigue a la agregación de los receptores tetraméricos sensibilizados por el antígeno polimérico. La unión de inmunoglobulina E estabiliza la cadena alfa en la membrana plasmática, lo cual aumenta la densidad de los receptores FcRI en la superficie celular a tiempo que sensibiliza a la célula para las respuestas efectoras. Esto explica la relación entre la concentración sérica de inmunoglobulina E y el número de receptores FcRI detectados en los basófilos circulantes. La transducción de la señal se inicia mediante la acción de una tirosina sinasa de la familia SRC denominada LIN, que se relaciona de manera constitutiva con la cadena beta. LIN-transfosforila los ITAM, inmunoreceptor tirosine based activation motifs, canónicos de las cadenas beta y gamma del receptor, lo cual induce la atracción de más LIN activa a la cadena beta y de la tirosina sinasa SK. Las tirosinas fosforiladas en dichos ITAM funcionan como sitios de unión para los dos dominios de homología SRC en tándem dentro de SK. SK activa no solo la fosfolipasa C-gamma, que se relaciona con el vinculador de linfocitos T activados en la membrana plasmática, sino también con la fosfatidilinositol 3, sinasa para producir 3, 4, 5, trifosfato de fosfatidilinositol, que permite que la sinasa BTK de la familia TSE se dirija a la membrana y se active mediante LIN. Además, la tirosina sinasa FN de la familia SRC se activa después de la agregación de los receptores para inmunoglobulina E. Y fosforila la proteína adaptadora GAB2, que intensifica la activación de la fosfatidilinositol 3, sinasa. En realidad, esta información adicional es esencial para la activación de los mastocitos, pero puede inhibirse de manera parcial por LIN, lo cual indica que la magnitud de la activación de los mastocitos está regulada en parte por la acción recíproca entre estas sinasas de la familia SRC. La fosforilasa C-gamma activada divide los sustratos fosfolipídicos de la membrana para producir 1, 4, 5, trifosfato de inositol, IP3, y 1,2 diacilgliceroles para movilizar el calcio intracelular y activar la proteína sinasa C, respectivamente. La abertura subsiguiente de los conductos activados regulados por calcio permite el incremento sostenido del calcio intracelular requerido para atraer proteínas sinasas activadas por mitógeno, ERK, JNK y P38, serina/treonina sinasas, que generan cascadas para aumentar la liberación del ácido araquidónico y mediar la translocación nuclear de los factores de transcripción para varias citocinas. La activación dependiente del ion calcio de las fosfolipasas divide fosfolípidos de la membrana para generar lisofosfolípidos que, como el 1,2 diacilglicerol, facilita la fusión de la membrana perigranular del gránulo secretor con la membrana celular, un paso que libera los gránulos sin membrana que contienen los mediadores ya formados que ejercen los efectos de los mastocitos. El gránulo secretor del mastocito humano tiene una estructura cristalina, a diferencia de los mastocitos de especies inferiores. La activación celular dependiente de inmunoglobulina E
produce disolución y tumefacción del contenido del gránulo en el primer minuto de alteración del receptor. Esta reacción va seguida del ordenamiento de filamentos intermediarios en todo el gránulo tumefacto, movimiento del gránulo hacia la superficie de la célula y fusión de la membrana perigranular con la de otros gránulos y el plasmalema para formar conductos extracelulares, por lo cual se liberan mediadores al tiempo que se mantiene la viabilidad celular. Además de la exocitosis, la agregación de FcRI inicia dos vías más para la generación de productos con actividad biológica, mediadores lipídicos y citocinas. Los pasos bioquímicos que participan en la expresión de tales citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, interleucina 6, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13, el factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, y otros, incluido un conjunto de quimiosinas, que no se han definido de manera específica para los mastocitos. Los estudios con inhibición de la producción de citocinas, interleucina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6, en mastocitos de ratón mediante ciclosporina o FK506 revelan unión con la inmunofilina específica para el ligando y atenuación de la serina/treonina fosfatasa dependiente del ion calcio y de calmodulina, la calcineurina. La generación de un mediador lipídico, figura 345.1, implica la translocación de la fosfolipasa A2 citosólica dependiente del ion calcio a la membrana nuclear externa, con la liberación subsecuente de ácido araquidónico para el procesamiento metabólico por distintas vías prostanoides y del leucotrieno. La endoperóxido sintasa 1 constitutiva de prostaglandina, PGHS1 ciclooxigenasa 1, y la prostaglandina HS2, ciclooxigenasa 2, inducible de novo convierten el ácido araquidónico en los intermediarios secuenciales, prostaglandinas G2 y H2. La prostaglandina D2 sintasa hematopoyética dependiente de glutatión convierte luego la prostaglandina H2 en prostaglandina D2, el prostanoide predominante de los mastocitos. El receptor DP1 para prostaglandina D2 se expresa en las plaquetas y las células epiteliales, mientras que DP2 se expresa en los linfocitos TH2, eosinófilos y basófilos. Los mastocitos también generan tromboxano A2, un mediador de vida corta, pero potente, que induce broncoconstricción y activación plaquetaria mediante el receptor para prostanoide T. Para la biosíntesis del leucotrieno, el ácido araquidónico liberado se metaboliza mediante la 5-lipooxigenasa en presencia de una proteína integral de la membrana nuclear, la proteína activadora de 5-lipooxigenasa, FLAP, 5-lipooxigenasa activating protein. La translocación de 5-lipooxigenasa dependiente del ion calcio a la membrana nuclear convierte el ácido araquidónico en los intermediarios secuenciales ácido 5-hidroperoxieico tetraenoico y leucotrieno A4. El leucotrieno A4 se conjuga con glutatión reducido mediante LTC4 sintasa, una proteína integral de la membrana nuclear homóloga a FLAP. El LTC4 intercelular se libera mediante un paso exportador de un portador específico para el metabolismo extracelular hasta cisteinil-leucotrienos adicionales, leucotrieno D4 y leucotrieno E4, mediante la eliminación secuencial de ácido glutámico y glicina. Como alternativa, el leucotrieno A4 hidrolasa citosólico convierte parte del leucotrieno A4 a dihidroxileucotrieno leucotrieno B4, que también se somete a transporte específico. Dos receptores para leucotrieno B4, BLT1 y BLT2, median la quimiotaxis de los neutrófilos humanos. Dos receptores para los cisteinil-leucotrienos, CSLT1 y CSLT2, se encuentran en el músculo liso de las vías respiratorias y la microvasculatura, así como en células hematopoyéticas como los macrófagos, los eosinófilos y los mastocitos. Mientras que el receptor CSLT1 tiene preferencia por leucotrieno D4 y se bloquea con antagonistas del receptor en clínica, el receptor CSLT2 responde por igual a leucotrieno D4 y leucotrieno C4, y estos antagonistas no tienen efecto en él. Es un regulador negativo de la función del receptor CSLT1. El leucotrieno D4, que actúa en los receptores CSLT1, es el broncoconstrictor más potente conocido, mientras que el leucotrieno E4 induce un escape vascular y media la atracción de eosinófilos a la mucosa bronquial.
Recientemente, se clasificó también el GPR99, receptor de 6-SLT3, como receptor de leucotrieno E4. El lisofosfolípido formado durante la liberación de ácido araquidónico de 1-alquil-2-acil-SN-gliceril-3-fosforilcolina puede acetilarse en la segunda posición para formar el factor activador de plaquetas. En un estudio reciente, la concentración sérica del factor activador de plaquetas tuvo una correlación positiva con la gravedad de la anafilaxia al cacahuete, mientras que la concentración de acetilhidrolasa del factor activador de plaquetas, una enzima que degrada factor activador de plaquetas, tuvo una relación inversa con el mismo resultado. A diferencia de la mayoría de las otras células originadas en la médula ósea, los mastocitos circulan como progenitores comprometidos que carecen de sus gránulos secretores característicos. Estos progenitores comprometidos expresan c-KIT, el receptor para el factor de células madre. A diferencia de la mayor parte de los otros linajes, conservan y aumentan la expresión de c-KIT con la maduración. La interacción de factor de células madre con c-KIT es un requerimiento absoluto para el desarrollo de mastocitos císticos constitutivos que residen en la piel y en sitios del tejido conjuntivo, así como para la acumulación de mastocitos en las superficies mucosas durante las respuestas inmunitarias tipo Th2. Varias citocinas derivadas de células T, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 9, pueden potenciar la proliferación de mastocitos dependiente de factor de células madre y su supervivencia in vitro en ratones y seres humanos. En realidad, los mastocitos están ausentes de la mucosa intestinal en las deficiencias clínicas de linfocitos T, pero se encuentran en la submucosa. Con base en la inmunodetección de proteasas neutrales de gránulos secretores, los mastocitos en el parénquima pulmonar y la mucosa intestinal expresan triptasa de manera selectiva, y los de la submucosa intestinal y de las vías respiratorias, espacios perivasculares, piel, ganglios linfáticos y parénquima mamario expresan triptasa, quimasa y carboxipeptidasa A. En el epitelio mucoso de los asmáticos graves, los mastocitos pueden expresar triptasa y carboxipeptidasa A sin quimasa. Los gránulos secretores de los mastocitos positivos selectivos para triptasa muestran rollos cerrados con una periodicidad que indica una estructura cristalina al microscopio electrónico, mientras que los gránulos secretores de los mastocitos con múltiples proteasas tienen escasos rollos, con una apariencia amorfa o semejante a una celosía. Los mastocitos se distribuyen en las superficies cutánea y mucosa, y en los tejidos submucosos alrededor de las vénulas, y pueden influir en la entrada de sustancias extrañas por su capacidad de respuesta rápida, figura 345, 2. Con la activación por un estímulo específico y la exocitosis de los gránulos secretores, la histamina y las hidrolasas ácidas se solubilizan, mientras que las proteasas neutrales, que son catiónicas, permanecen en su mayor parte unidas con los proteoglucanos aniónicos, heparina y sulfato de condroitina E, con los cuales funcionan como complejo. La histamina y varios mediadores lipídicos, prostaglandina D2, leucotrieno C4D4E4, factor activador de plaquetas, alteran la permeabilidad venular, lo que permite la entrada de proteínas plasmáticas, como complemento a inmunoglobulinas, mientras que leucotrieno B4 media la adhesión entre los leucocitos y las células endoteliales, y la migración dirigida subsiguiente, quimiotaxis. La acumulación de leucocitos y opsoninas plasmáticas facilita la defensa del microambiente. La respuesta inflamatoria también puede ser nociva, como en el asma, en la que la actividad constrictora de los cisteinileucotrienos en el músculo liso es evidente y mucho más potente que la de la histamina. El componente celular de la respuesta inflamatoria mediada por mastocitos se aumenta y sostiene con citocinas y quimiosinas. La activación de los mastocitos humanos cutáneos in situ dependiente de inmunoglobulina E. Induce producción y liberación de factor de necrosis tumoral alfa, lo cual a su vez causa respuestas de las células endoteliales que favorecen la adhesión leucocítica. De igual manera, la activación de los mastocitos pulmonares humanos purificados, o de mastocitos derivados de sangre del cordón y cultivados in vitro, conduce a la producción sustancial de citocinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, e inmunomoduladoras, interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, y quimiosinas.
Las muestras de biopsias bronquiales de pacientes con asma revelan que los mastocitos tienen respuesta inmunohistoquímica positiva para interleucina 4 e interleucina 5, pero que la localización predominante de interleucina 4, interleucina 5 y factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos es en los linfocitos T, definidas como Th2 por sus características. La interleucina 4 modula el fenotipo de los linfocitos T al subtipo Th2, determina el cambio de isotipo a inmunoglobulina E, igual que interleucina 13, e incrementa la expresión mediada por FcRI de las citocinas en los mastocitos, según estudios in vitro. Es posible inducir una fase celular inmediata y una tardía de la inflamación alérgica en piel, nariz o pulmones de algunas personas alérgicas con una exposición local al alérgeno. La fase inmediata en la nariz incluye prurito y secreción acuosa. En los pulmones, hay broncoespasmo y secreción de moco y, en la piel, incluye una respuesta de pápulas y eritema con prurito. La permeabilidad nasal reducida, la función pulmonar disminuida o el eritema con inflamación en la piel, por una respuesta de fase tardía en el plazo de 6 a 8 horas, se relacionan con los datos en la biopsia de linfocitos Th2, eosinófilos, basófilos y algunos neutrófilos infiltrados y activados. La progresión de la activación temprana de los mastocitos a la infiltración celular tardía se ha usado como sustitutivo experimental de la rinitis o el asma. Sin embargo, en el asma existe hiperreactividad intrínseca de las vías respiratorias, independiente de la inflamación relacionada. Además, las respuestas de las fases temprana y tardía, al menos en los pulmones, son mucho más sensibles al bloqueo de la activación de mastocitos dependiente de inmunoglobulina E, o acciones de la histamina y los cisteínil-leucotrienos, que las exacerbaciones asmáticas espontáneas o causadas por un virus. La consideración del mecanismo de las enfermedades por hipersensibilidad inmediata en el ser humano se ha centrado sobre todo en la identificación dependiente de inmunoglobulina E, de sustancias por lo demás inocuas. Una región del cromosoma 5, 5q23, 31, contiene genes que tienen una función en el control de las concentraciones de inmunoglobulina E, incluidos interleucina 4 e interleucina 13, así como interleucina 13 e interleucina 9, que participan en la hiperplasia de mastocitos mucosos, e interleucina 5 y factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos, que son claves para el desarrollo de los eosinófilos y su mayor viabilidad hística. Los genes con vínculo a la respuesta inmunoglobulina E específica a alérgenos particulares incluyen los que codifican el complejo mayor de histocompatibilidad y ciertas cadenas del receptor de linfocitos T, TCRA delta. La complejidad de la atopía y las enfermedades relacionadas incluye susceptibilidad, gravedad y respuestas terapéuticas, cada una de las cuales está entre las variables separadas moduladas por estímulos inmunitarios innatos y de adaptación. La inducción de la enfermedad alérgica requiere sensibilización de una persona predispuesta a un alérgeno específico. La mayor propensión a padecer la alergia atópica tiene lugar en la infancia y la adolescencia temprana. El alérgeno se procesa en las células presentadoras de antígeno del linaje monocítico, sobre todo las células dendríticas, situadas por todo el cuerpo en las superficies de contacto con el ambiente exterior, como nariz, pulmones, ojos, piel e intestino. Estas células presentadoras de antígeno tienen péptidos portadores de epítopos a través de su complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T cooperadores y sus subtipos. La respuesta de los linfocitos T depende del reconocimiento de afinidad y del microambiente de citocinas proporcionado por las células dendríticas presentadoras de antígeno, en la que interleucina 4 dirige un subtipo Th2, el interferón gamma un perfil Th1 e interleucina 6 con el factor de crecimiento transformador beta, un subtipo Th17. Los alérgenos no solo presentan epítopos antigénicos a través de las células dendríticas, también contienen ligandos para reconocimiento de tipo que facilitan la respuesta inmunitaria mediante el inicio directo de la generación de citocinas a partir de tipos celulares innatos, como basófilos, mastocitos, eosinófilos y otros. La respuesta Th2 se relaciona con la activación de los linfocitos B específica, que también pueden presentar alérgenos o que se transforman en mastocitos para generar anticuerpos. La síntesis y la liberación al plasma de la inmunoglobulina E
Específica para el alérgeno, sensibiliza a las células portadoras de FcRI, como los mastocitos y los basófilos, los cuales se activan con la exposición al alérgeno específico. En ciertas enfermedades, incluidas las relacionadas con atopía, las poblaciones de monocitos y basófilos pueden expresar un FcRI trimérico que carece de cadena beta, y responder a su agregación. Una clase identificada de modo más reciente de células innatas que expresan c-KIT, llamadas células linfoides innatas del grupo 2, pueden generar grandes cantidades de interleucina 5 e interleucina 13 durante las respuestas antihelmínticas, son prominentes en los pólipos nasales de los seres humanos y bien podrían contribuir a la inflamación en las enfermedades alérgicas. Urticaria y angioedema. Definición. La urticaria y el angioedema comparten el mismo proceso fisiopatológico que se presenta en diversos niveles de la piel. La primera comprende la dilatación de vasos en la dermis superficial, en tanto que el segundo se origina en la dermis más profunda y tejidos subcutáneos. No es de sorprender que a menudo surjan juntos y, en promedio, un 40% de los pacientes señala la aparición de ambos, y afectan más del 20% de la población durante toda su vida. La urticaria aparece en cualquier área corporal y se manifiesta por pápulas bien circunscritas con borde eritematoso serpiginoso elevado y centro blanqueado, que pueden confluir para volverse pápulas gigantes. Las lesiones urticarianas duran menos de 24 horas y a menudo migran a todo el cuerpo y no dejan equimosis ni cicatrices, aunque son muy pruriginosas. El angioedema se caracteriza por tumefacción notable y más dolor que prurito, y eritema mínimo, que se acompaña de pródromos pruriginosos y necesita horas o días para desaparecer. Los episodios recurrentes de urticaria o angioedema con menos de 6 semanas de duración se consideran agudos, mientras que los episodios que persisten más de ese tiempo se denominan crónicos. Factores predisponentes y etiología. La urticaria, el angioedema o ambos, en su forma aguda o crónica, surgen en cualquier momento de la vida, aunque los que aparecen entre el tercero y el quinto decenios constituyen la forma crónica más común. Las mujeres son afectadas con mayor frecuencia que los varones, con un predominio leve en aquellas con antecedentes de atopía. La urticaria aguda más a menudo es consecuencia del contacto con un alimento, un alérgeno ambiental o farmacológico, infección viral. En cambio, en la modalidad crónica es idiopática. La clasificación de urticaria-angioedema, presentada en el cuadro 345.1, se centra en los distintos mecanismos para causar la enfermedad clínica y quizás sea útil para el diagnóstico diferencial. Las causas adicionales incluyen estímulos físicos, como frío, calor, rayos solares, ejercicio e irritación mecánica. Es posible distinguir las urticarias físicas por el fenómeno desencadenante y otros aspectos del cuadro clínico. El dermografismo, que ocurre en 1 a 4% de la población, se define por la aparición de una pápula lineal en el sitio de un frote enérgico con un objeto firme o por cualquier configuración apropiada al fenómeno desencadenante, figura 345.3. La prevalencia del dermografismo alcanza su nivel máximo en el segundo a tercer decenios. No muestra influencia atópica y casi siempre tiene una duración menor de 5 años. La urticaria por presión, que a menudo acompaña a la urticaria idiopática crónica, se presenta como respuesta a un estímulo sostenido, como un tirante en el hombro o cinturón, correr, pies, o trabajo manual, en las manos. La urticaria colinérgica es distintiva, ya que las pápulas pruriginosas son pequeñas, 1 a 2 milímetros, y están rodeadas por un área amplia de eritema. Los episodios se inician a causa de fiebre, un baño o una ducha caliente, o por ejercicio, y se atribuyen al aumento de la temperatura corporal central. La anafilaxia por ejercicio puede desencadenarse con el esfuerzo solo o depender de la ingestión previa de alimento. Existe una relación con la presencia de inmunoglobulina E, específica para una gliadina 5-alfa, un componente del trigo. El cuadro clínico puede limitarse a rubor, eritema y urticaria pruriginosa, pero quizá evolucione a angioedema de la cara, la bucofaringe, la laringe o el intestino, incluso al colapso vascular. Se distingue de la urticaria colinérgica porque se manifiesta como pápulas de tamaño convencional y no surge con la fiebre o un baño caliente.
La urticaria por frío se localiza en áreas expuestas a una baja temperatura ambiental u objetos fríos, pero puede progresar al colapso vascular con la inmersión en agua fría, natación. La urticaria solar se subdivide en 6 grupos por la respuesta a regiones específicas del espectro de luz. El angioedema vibratorio puede ocurrir después de años de exposición laboral o puede ser idiopático. A veces se acompaña de urticaria colinérgica. Otras formas raras de alergia física, siempre definidas por el estímulo específico que la inicia, incluyen la urticaria por calor local, urticaria acuagénica por contacto con agua a cualquier temperatura, a veces relacionada con policitemia vera, y urticaria por contacto, debido a la interacción directa con alguna sustancia química, látex. Angioedema aislado. El angioedema sin urticaria es idiopático y proviene de la producción de bradicinina, como ocurre en la deficiencia del inhibidor C1, puede ser congénito como característica autosómica dominante o puede adquirirse por la aparición de un autoanticuerpo en relación con neoplasias malignas. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina pueden causar un cuadro clínico similar en 0,2 a 0,7% de los pacientes hipertensos debido a la degradación disminuida de bradicinina. Entre los factores conocidos de riesgo de que surja angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están pertenecer a la raza negra, haber recibido un trasplante de órganos, ser del género femenino, el tabaquismo y la edad cada vez más avanzada. Manifestaciones clínicas y fisiopatología. Los exantemas urticarianos se distinguen por ser pruriginosos, pueden afectar cualquier área del cuerpo, desde la piel cabelluda hasta las plantas de los pies, y aparecen en grupos de 12 a 36 horas de duración, con lesiones antiguas que se desvanecen conforme aparecen las nuevas. La mayor parte de las urticarias físicas, por frío, colinérgicas, dermografismo, son una excepción, con lesiones individuales que duran menos de 2 horas. Las lesiones por urticaria o por angioedema no son simétricas ni se sitúan en zonas de declive. Los sitios más frecuentes de urticaria son las extremidades y la cara. El angioedema a menudo es periorbitario y labial. Aunque se autolimita, el angioedema de la vía respiratoria superior puede poner en peligro la vida por obstrucción laríngea, mientras que la afectación del tubo digestivo puede manifestarse como cólico abdominal, con o sin náusea, y vómito, y a veces da lugar a una intervención quirúrgica innecesaria. Ni la urticaria ni el angioedema dejan un cambio de coloración residual, a menos que exista un proceso vasculítico subyacente que cause extravasación de eritrocitos. El análisis histopatológico se caracteriza por edema de la dermis superficial en la urticaria y del tejido subcutáneo y la dermis profunda en el angioedema. Los haces de colágeno de las áreas afectadas están muy separados y las vénulas a veces se dilatan. Cualquier infiltrado perivenular consiste en linfocitos, monocitos, eosinófilos y neutrófilos que se encuentran en combinaciones y números variables. Quizás el ejemplo mejor estudiado de urticaria y angioedema mediados por inmunoglobulina E y mastocitos sea la urticaria por frío. Las crioglobulinas o las aglutininas en frío existen hasta en 5% de estos pacientes. La inmersión de una extremidad en un baño helado desencadena el angioedema de la parte distal, con urticaria en la zona de interfase con el aire unos minutos después de la exposición. Los estudios histopatológicos revelan degranulación de los mastocitos, con edema relacionado en la dermis y el tejido subcutáneo. Se han encontrado concentraciones altas de histamina en el efluente venoso y en el líquido aspirado de las vesículas en sitios de lesión inducidos de manera experimental en pacientes con dermografismo, urticaria por presión, angioedema vibratorio, urticaria por luz y urticaria por calor. En el análisis ultraestructural, el tipo de la degranulación de mastocitos en la urticaria por frío se parece a la respuesta mediada por inmunoglobulina E, con dilución del contenido del gránulo, fusión de las membranas perigranular y celular, y liberación del contenido del gránulo, mientras que en una lesión por dermografismo además existe desgranulación zonal superpuesta, fragmentaria. También se han detectado incrementos de la histamina plasmática con degranulación demostrada por biopsia en los episodios generalizados de urticaria colinérgica. Hasta 45% de los pacientes con urticaria crónica tiene alguna causa autoinmunitaria para la enfermedad, incluidos anticuerpos contra inmunoglobulina E.
o, más a menudo, contra la cadena alfa de FcRn y en algunos pacientes, el suero autólogo inyectado en su propia piel puede inducir una reacción de pápula y eritema que implica la activación de mastocitos. La presencia de estos anticuerpos también se reconoce por su capacidad para liberar histamina o inducir la activación de marcadores, como CD63 o CD203 en los basófilos. Se ha observado una relación con los anticuerpos contra la peroxidasa microsómica y la tiroglobulina que se identifican a menudo en la tiroiditis de Hashimoto clínica relevante. Los estudios in vitro revelan que estos autoanticuerpos median la degranulación de los basófilos con intensificación mediante suero como fuente del fragmento anafilotóxico, C5A. La urticaria y el angioedema que aparecen junto con la enfermedad clásica del suero o en la vasculitis necrosante cutánea hipocomplementémica, vasculitis urticarial, según se piensa, constituye un trastorno por complejos inmunitarios. Las reacciones a sustancias que liberan los gránulos de mastocitos, opioides, medios de contraste, y antiinflamatorios no esteroideos muy a menudo se limitan a un cuadro de urticaria, angioedema o ambos, pero pueden ser de orden sistémico. El angioedema hereditario es una enfermedad autosómica dominante de penetrancia completa, causada por la mutación dentro del gen SERPIN1 que origina una deficiencia de inhibidor C1, tipo 1, en alrededor de 85% de pacientes, o se debe a una proteína disfuncional, tipo 2, en el resto, que afecta a 1 en 30.000 a 80.000 personas en la población general. Se ha descrito un tercer tipo de angioedema hereditario en el que la función de inhibidor C1 es normal, y la lesión causal es una forma mutante del factor 12 que conduce a la generación de bradicinina excesiva. La deficiencia de inhibidor C1 también puede surgir como una forma adquirida esporádica a causa del consumo excesivo del inhibidor C1 debido a la formación de complejos inmunitarios o a la generación de un autoanticuerpo dirigido al inhibidor C1 en el contexto de una enfermedad linfoproliferativa. El inhibidor C1 bloquea la función catalítica del factor 12 activado, factor de Angelman, y de la calicreína, así como de los componentes C1R/C1S de C1, con el resultado frecuente de la degradación de la bradicinina. Durante los episodios agudos de angioedema, los pacientes con deficiencia de inhibidor C1 tienen cifras altas de bradicinina, lo cual origina angioedema y activación excesiva de C1, que da como resultado una disminución en las concentraciones de C4 y C2. El uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina altera la degradación de bradicinina y explica el angioedema idiosincrático en los pacientes expuestos a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina con inhibidor C1 normal. El angioedema mediado por bradicinina, causado por dichos inhibidores o por deficiencia de inhibidor C1, se destaca por la ausencia notable de urticaria o prurito concomitante, por la afectación frecuente del aparato digestivo, y por los síntomas que duran más de 24 horas. Diagnóstico. La clasificación de los estados urticarianos y angioedematosos, como se expone en el cuadro 345.1, en términos de duración, facilita la identificación de sus mecanismos posibles. El antecedente solo de episodios urticarianos, de angioedema o ambos, que involucionan por sí solos, basta para hacer el diagnóstico en el marco de algún cuadro agudo desencadenado por un fármaco, un alérgeno ambiental o por alimentos, y la realización de pruebas cutáneas confirmadas y orientadas por datos de anamnesis o métodos para identificar inmunoglobulina E. sérico con especificidad de alérgeno. La reproducción directa de la lesión con estímulos físicos es un dato muy valioso porque a menudo establece la causa de la lesión. Incluso en la forma crónica de la urticaria angioedema, las pruebas diagnósticas iniciales deben ser limitadas, y los estudios adicionales se guiarán por los datos de la anamnesis. Según las directrices de consenso, se recomienda obtener un hemograma completo para identificar eosinofilia y medir la velocidad de eritrosedimentación y la concentración de hormona estimulante de tiroides, aunque en la mayoría de los casos de urticaria crónica no se observan anomalías en las pruebas de laboratorio. Las lesiones urticarianas que duran más de 36 horas originan cicatrices que, según se señala, son dolorosas, y las no pruriginosas justifican la obtención de material de biopsia para buscar infiltración celular, restos nucleares y necrosis fibrinoide de las vénulas compatibles con vasculitis urticariana.
El angioedema crónico sin urticaria requiere la cuantificación de los valores de complemento. La hiperemia y las pápulas hiperpigmentadas concomitantes asumen carácter urticariano a la palpación y, en caso de no haber angioedema, deben despertar la sospecha de mastocitosis. El antecedente concordante de un viaje debe ser el elemento que sustente la realización de pruebas en busca de parásitos. El diagnóstico del angioedema hereditario lo sugiere no solo el antecedente familiar, sino también la falta de prurito y de lesiones urticarianas, la prominencia de los episodios de cólicos gastrointestinales recurrentes y los episodios de edema laríngeo. El diagnóstico de laboratorio depende de la demostración de la deficiencia del antígeno inhibidor C1, tipo 1, o de una proteína no funcional, tipo 2, mediante una prueba de inhibición catalítica. La concentración de C1 es normal, pero sus sustratos, C4 y C2, muestran una deficiencia crónica y se reducen aún más durante los episodios debido a la activación de C1 adicional. Los pacientes con las formas adquiridas de deficiencia de inhibidor C1 tienen las mismas manifestaciones clínicas, pero difieren en la falta de un elemento familiar. Además, su suero muestra función reducida de C1 y proteína C1q, así como de inhibidor C1, C4 y C2. La deficiencia congénita de inhibidor C1 y el angioedema inducido por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se acompañan con cifras altas de bradicinina. Por último, el angioedema hereditario tipo 3 se relaciona con concentraciones normales de proteínas del complemento y una mutación del gen del factor 12. Tratamiento: urticaria y angioedema. Para la mayor parte de las formas de urticaria, los antihistamínicos H1, como la clorfeniramina o la difenidramina, son eficaces para atenuar el escozor y el prurito, pero debido a sus efectos adversos y vida media breve, los fármacos no sedantes de acción prolongada como loratadina, desloratadina y fexofenadina, o los medicamentos de bajo nivel de sedación, como la cetiricina o la levocetiricina, casi siempre se usan primero y su administración se aumenta a 4 veces al día. La adición de un antagonista H2, como cimetidina, ramitidina o famotidina en dosis convencionales, puede aumentar el beneficio cuando los antihistamínicos H1 son insuficientes. Un antagonista del receptor 6-SLT, como Montelukast, 10 mg/día, o Safiralukast, 20 mg 2 veces al día, pueden ser adiciones terapéuticas importantes. En el caso de la urticaria crónica que no ha mejorado con una combinación de antihistamínicos H1 de acción prolongada, 4 veces al día, y un antagonista del receptor de 6-SLT1 en el caso de la criourticaria, los anticuerpos monoclonales contra inmunoglobulina E, como el omalizumab, constituyen la opción terapéutica siguiente. Cuando son ineficaces los antihistamínicos de tipo H1, es posible utilizar fármacos más antiguos con propiedades antihistamínicas, como la doxepina, la ciproheptadina y la hidroxicina, aunque son menos eficaces que el omalizumab y poseen propiedades sedantes. Los glucocorticoides tópicos carecen de valor y por lo general se evitan los glucocorticoides sistémicos en las urticarias idiopática, inducida por alérgeno o físicas debido a su toxicidad prolongada. Los glucocorticoides sistémicos son útiles en el tratamiento de pacientes con urticaria por presión, urticaria vasculítica, sobre todo con prominencia de eosinófilos, angioedema idiopático con o sin urticaria, o urticaria crónica que responde poco al tratamiento convencional y deben considerarse en cualquier paciente con enfermedad debilitante. En la urticaria vasculítica persistente, es posible agregar hidroxicloroquina, dapsona o colquicina al régimen después de hidroxicina y antes o junto con los glucocorticoides sistémicos. La ciclosporina puede ser eficaz en pacientes con urticaria idiopática crónica o autoinmunitaria crónica grave y con escasa respuesta a otras modalidades, o cuando el requerimiento de glucocorticoides es elevado. La infusión de proteína inhibidor C1 aislada o recombinante está aprobada para la profilaxis y los episodios agudos de angioedema hereditario, mientras que la administración de un antagonista del receptor de bradicinina 2 o un inhibidor de calicreína puede usarse para el tratamiento de un episodio agudo de angioedema hereditario. Las opciones preventivas más antiguas y menos costosas incluyen los andrógenos atenuados, que estimulan el gen normal para producir una cantidad de inhibidor C1 funcional suficiente para controlar la activación espontánea de C1.
El antifibrinolítico ácido epsilon-aminocaproico puede usarse para la profilaxis preoperatoria, pero está contraindicado en pacientes con tendencia trombótica o isquemia secundaria a aterosclerosis. La infusión de plasma fresco congelado se puede utilizar para episodios agudos en situaciones en que se carece de acceso a los fármacos más nuevos. El antagonista del receptor de la bradicimina 2 y la proteína inhibidor C1 se están estudiando para el angioedema inducido por el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Está indicado el tratamiento de la neoplasia maligna hematológica para la deficiencia adquirida de inhibidor C1. Rinitis alérgica. Definición. Se caracteriza por estornudos, rinorrea, obstrucción nasal, prurito conjuntival, nasal y faríngeo, y lagrimeo, y se clasifica en alérgica o no alérgica. Para el diagnóstico de rinitis alérgica, se necesita el antecedente clínico de síntomas de rinitis que siguen una relación cronológica con el contacto con alérgenos, y la corroboración de la sensibilización a un alérgeno ambiental. Aunque a menudo es estacional dado que se desencadena por los pólenes en el aire, puede ser perenne en un ambiente con exposición crónica a los ácaros del polvo doméstico, la caspa de animales o los desechos de insectos, cucarachas. En los últimos 20 años, en Estados Unidos ha aumentado su prevalencia general, entre 10 y 30%, con una prevalencia máxima mayor de 30% en el quinto decenio de la vida. Factores predisponentes y etiología. La rinitis alérgica casi siempre ocurre en personas con atopía, a menudo en relación con dermatitis atópica, alergia alimentaria, urticaria o asma o ambas, capítulo 281. Hasta 50% de los pacientes con rinitis alérgica tiene asma, mientras que 70-80% de las personas con asma y 80% de aquellos con sinusitis crónica bilateral presentan rinitis alérgica. El género femenino, la exposición a partículas contaminantes del aire y el tabaquismo materno aumentan el riesgo de padecer rinitis alérgica a lo largo de la vida. Los árboles, las gramíneas y las hierbas que dependen del viento y no de los insectos para su polinización generan cantidades suficientes de polen que las corrientes de aire distribuyen de manera amplia y, con ello, desencadenan la rinitis alérgica estacional. Las fechas de polinización de estas especies casi siempre varían poco de un año al otro en un sitio particular, pero pueden ser muy distintas en otro clima. En las zonas templadas de Estados Unidos, los árboles casi siempre se polinizan entre marzo y mayo, los pastos en junio y principios de julio, y la ambrosía de mediados de agosto al principio de octubre. Los mohos, que tienen una amplia distribución en la naturaleza porque se encuentran en el suelo o la materia orgánica en descomposición, propagan esporas con un patrón dependiente de las condiciones climáticas. El cambio climático está afectando estos patrones con la polinización temprana de los árboles y la temporada prolongada de ambrosía con el retraso de la primera helada. La rinitis alérgica perenne ocurre como respuesta a alérgenos presentes todo el año, como la caspa de animales, las proteínas derivadas de las cucarachas, las esporas de mohos o ácaros del polvo, como Dermatopagoides farinae y Dermatopagoides theronicinus. Los ácaros del polvo se alimentan de la piel humana y excretan alérgenos tipo cisteína proteasa en sus heces. Hasta en el 40% de los pacientes con rinitis perenne es imposible demostrar un alérgeno causal definitivo. Fisiopatología y manifestaciones. Las manifestaciones distintivas son rinorrea episódica, estornudos, obstrucción nasal con lagrimeo y prurito de la conjuntiva, la mucosa nasal y la bucofaringe. La mucosa nasal está pálida y cenagosa, la conjuntiva congestionada y edematosa, y en la faringe casi nunca hay datos notables. El edema de los cornetes y la mucosa con obstrucción de los orificios sinusales y de las trompas de Eustaquio desencadena las infecciones secundarias de los senos y el oído medio, respectivamente. Un número cada vez mayor de pacientes con rinitis alérgica estacional manifiesta un síndrome alergénico por alimentos, vinculado con el polen, que se caracteriza por prurito o edema leve bucofaríngeo, o ambas características, después de ingerir alimentos crudos de origen vegetal que contienen alérgenos que muestran reacción cruzada con el polen. Los pólipos nasales, que constituyen protrusiones mucosas con líquido de edema y cantidades variables de eosinófilos y mastocitos de granulados, aumentan los síntomas obstructivos y pueden formarse al mismo tiempo en la rinofaringe y los senos paranasales.
Sin embargo, la atopía no es un factor de riesgo para los pólipos nasales, que en cambio pueden surgir en presencia de fibrosis quística, enfermedad respiratoria agravada por el ácido acetil salicílico que se caracteriza por la triada de asma, rinosinusitis y reacciones respiratorias a todos los inhibidores de la ciclooxigenasa 1, y en pacientes con colonización estafilocócica, lo cual produce superantígenos que causan una respuesta inflamatoria intensa con Th2. La nariz tiene una amplia superficie mucosa por los pliegues de los cornetes, cuya función es ajustar la temperatura y la humedad del aire inhalado, además de filtrar partículas mayores de 10 micras, que se adhieren en la cubierta mucosa. La acción ciliar desplaza las partículas atrapadas hacia la faringe. El atrapamiento del polen y la digestión de la cubierta externa mediante las enzimas mucosas, como las lisocimas, liberan alérgenos proteínicos. La interacción inicial ocurre entre el alérgeno y los mastocitos intraepiteliales, y luego afecta a los mastocitos perivenulares más profundos, los cuales están sensibilizados con inmunoglobulina E específica. Durante la estación sintomática, cuando las mucosas ya están edematosas e hiperémicas, existe una reactividad adversa más intensa al polen estacional, e irritantes como el humo del tabaco y los perfumes. En las muestras de biopsia de la mucosa nasal durante la rinitis estacional, se observa edema submucoso con infiltración de eosinófilos, junto con algunos basófilos y neutrófilos. El líquido de la superficie mucosa contiene inmunoglobulina A, presente por su función secretora, y también inmunoglobulina E, que al parecer llega por difusión desde las células plasmáticas próximas a las superficies mucosas. La inmunoglobulina E se fija a los mastocitos de la mucosa y la submucosa, y la intensidad de la respuesta clínica a los alérgenos inhalados tiene relación cuantitativa con la dosis de polen. En personas sensibles, la introducción del alérgeno en la nariz se acompaña de estornudos, congestión y secreción, y el líquido contiene histamina, prostaglandina D2 y leucotrienos. Por tanto, los mastocitos de la mucosa y la submucosa nasal generan y liberan mediadores por reacciones dependientes de inmunoglobulina E, capaces de producir edema hístico e infiltración de eosinófilos. Diagnóstico. El diagnóstico de la rinitis alérgica estacional depende mucho de un antecedente exacto de aparición coincidente con la polinización de hierbas, pastos o árboles causales. El carácter continuo de la rinitis alérgica perenne, debido a la contaminación de la casa o lugar de trabajo, dificulta el análisis de los antecedentes, pero puede haber variabilidad en los síntomas relacionados con la exposición a la caspa animal, los ácaros del polvo, los alérgenos de cucarachas, las esporas micóticas o los alérgenos laborales, como el látex. Las personas con rinitis alérgica a menudo presentan el trastorno en la edad adulta y manifiestan congestión nasal con secreción postnasal, con frecuencia acompañadas de engrosamiento de las membranas sinusales demostradas en la radiografía. El síndrome de rinitis no alérgica perenne con eosinofilia tiene lugar en los decenios intermedios de la vida y se caracteriza por obstrucción nasal, anosmia, sinusitis crónica y rinorrea eosinofílica prominente en ausencia de sensibilización a alérgenos. El término rinitis vasomotora o rinitis perenne no alérgica designa un trastorno por reactividad intensificada de la rinofaringe en el que el complejo sintomático semejante a la rinitis alérgica perenne ocurre con estímulos inespecíficos, como olores químicos, variaciones de la temperatura y humedad, y cambios en la posición, pero se produce sin eosinofilia ni causa alérgica. Otras entidades patológicas que deben excluirse son malformaciones de la rinofaringe, exposición a irritantes, rinitis gustativa relacionada con la activación colinérgica que aparece al comer o ingerir alcohol, hipotiroidismo, infecciones respiratorias superiores, embarazo con edema mucoso nasal prominente, uso tópico prolongado de compuestos adrenérgicos alfa en gotas nasales, rinitis medicamentosa, y el uso de algunos fármacos de acción sistémica, como los antagonistas beta-adrenérgicos, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los vasodilatadores directos, hidralazina, los antagonistas del receptor alfa-1 adrenérgico, estrógenos, progesterona, antiinflamatorios no esteroideos, gabapentina, inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y psicotrópicos, risperidona, clorpromacina y amitriptilina. Las secreciones nasales de los pacientes alérgicos son ricas en eosinófilos, y la eosinofilia periférica moderada es un rasgo frecuente.
La neutrofilia local o sistémica implica infección. La inmunoglobulina G sérica total a menudo se incrementa, pero la demostración de especificidad inmunitaria para inmunoglobulina E es crucial para un diagnóstico etiológico. Una prueba cutánea por vía intracutánea, punción o pinchazo, con el alérgeno de interés es una forma rápida y fiable de identificar inmunoglobulina E, específica para el alérgeno que sensibilizó a los mastocitos cutáneos. Una prueba intracutánea positiva con 1 en 10 a 1 en 20 pesos barra volumen de extracto tiene un alto valor predictivo de la presencia de alergia. Luego puede efectuarse una prueba intradérmica con una dilución 1 en 500 a 1 en 1000 de 0,05 mililitros, si los antecedentes lo indican cuando la prueba intracutánea es negativa, pero aunque tiene mayor sensibilidad, es menos fiable por la reactividad de algunas personas asintomáticas a la dosis de la prueba. La nueva metodología para detectar la inmunoglobulina E total, incluido el enzimo inmunoanálisis de absorción contra inmunoglobulina E, unida con una partícula de fase sólida o fase líquida, permite realizar búsquedas rápidas y rentables. Las mediciones de anticuerpos específicos contra inmunoglobulina E en suero se llevan a cabo mediante su unión con un alérgeno y la cuantificación por la captación del anticuerpo contra inmunoglobulina E marcado. En comparación con la prueba cutánea, la prueba de inmunoglobulina E específica sérica es menos sensible, pero muy específica. Tratamiento: rinitis alérgica. Aunque evitar el alérgeno es la forma más rentable de tratamiento, solo es realmente factible en el caso de la caspa de animales y quizá de los ácaros del polvo. La farmacoterapia es una estrategia estándar para la rinitis alérgica estacional o perenne. Los antihistamínicos H1 son efectivos para el prurito rinofaríngeo, los estornudos y la rinorrea acuosa, y para manifestaciones oculares, como prurito, lagrimeo y eritema, pero son menos eficaces para la congestión nasal. Los antihistamínicos antiguos son sedantes y alteran la función psicomotora, incluida la coordinación visuomanual y las habilidades para conducir un automóvil. Sus efectos anticolinérgicos, muscarínicos, incluyen trastorno visual, retención urinaria y estreñimiento. Dado que los nuevos antihistamínicos H1, como fexofenadina, loratadina, desloratadina, cetiricina, levocetiricina, olopatadina, bilastina y acelastina, son menos lipofílicos y más selectivos del receptor H1, su capacidad para cruzar la barrera hematoencefálica es menor, lo cual minimiza sus efectos secundarios sedantes y anticolinérgicos. La eficacia de los nuevos antihistamínicos no difiere mucho para aliviar la rinitis o los estornudos o ambos. Los glucocorticoides intranasales de gran potencia son los fármacos de mayor actividad disponibles para aliviar la rinitis estacional o perenne establecida, y son eficaces para aliviar la congestión nasal y los síntomas oculares. Asimismo, son efectivos en la disminución notable de los efectos adversos, en comparación con la misma clase de fármacos que se administran por vía oral. Su efecto adverso más frecuente es la irritación local, con crecimiento excesivo de cándida en raras ocasiones. Los glucocorticoides intranasales disponibles hoy día, beclometasona, flunisolida, triamcinolona, budesonida, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona, ciclesonida y furoato de mometasona, tienen eficacia semejante para aliviar síntomas nasales, incluida la congestión nasal. Todos estos fármacos producen un alivio sintomático general de hasta 70% con cierta variación en el tiempo necesario para que inicie su eficacia. La nebulización nasal de acelastina puede beneficiar a personas con rinitis vasomotora no alérgica, así como brindar también eficacia adicional a la de los corticosteroides intranasales en la rinitis alérgica, pero uno de sus efectos adversos es la disgeusia, alteración del sentido del gusto, en algunos pacientes. Otros descongestionantes nasales comprenden los fármacos alfa-adrenérgicos, como la fenilefrina o la oximetazolina. Sin embargo, su eficacia dura poco por la rinitis de rebote, es decir, su uso por 7 a 14 días puede ocasionar rinitis farmacológica, y respuestas sistémicas, como la hipertensión. Los descongestionantes agonistas alfa-adrenérgicos con pseudoefedrina constituyen el tratamiento ordinario de la congestión nasal, casi siempre combinados con un antihistamínico.
Aunque los antihistamínicos orales casi siempre reducen en un tercio los síntomas nasales y oculares, debe añadirse pseudoefedrina para lograr un decremento similar en la congestión nasal. Estos productos combinados con pseudoefedrina pueden causar insomnio y su uso está prohibido en personas con glaucoma de ángulo estrecho, retención urinaria, hipertensión grave, arteriopatía coronaria o en el primer trimestre del embarazo. El bloqueador de 6-SLT1 Montelukast está aprobado para el tratamiento de la rinitis estacional y perenne, y disminuye tanto los síntomas nasales como los oculares en cerca del 20%. El cromoglicato sódico, un aerosol nasal, carece de efectos adversos y se usa como profiláctico de manera continua durante la temporada estacional. El hipratropio tópico es un anticolinérgico efectivo para reducir la rinorrea, incluida la de pacientes con síntomas perennes, y además puede ser eficaz cuando se combina con glucocorticoides intranasales. El tratamiento local con cromoglicato sódico es efectivo para la conjuntivitis alérgica leve. Los antihistamínicos tópicos, como olopatadina, acelastina, cetotifeno o epinastina, administrados en los ojos producen un alivio rápido del prurito y el enrojecimiento, y son más efectivos que los antihistamínicos orales. Inmunoterapia. Consiste en el contacto repetido con concentraciones cada vez más altas del, alérgeno, S, considerados los causantes específicos del cuadro clínico. Hoy en día, se dispone de dos formas de inmunoterapia que son la subcutánea, SCIT, Immunotherapy Subcutaneous, y la sublingual, SLIT, Immunotherapy Sublingual. Los estudios con testigos de alérgenos de ambrosía, pasto, ácaros del polvo y caspa de gato, administrados para el tratamiento de rinitis alérgica, demostraron mejoría en el control de síntomas en comparación con los medicamentos solos, con la ventaja de brindar un beneficio duradero. La duración de la inmunoterapia subcutánea es de 3 a 5 años, cuya suspensión se basa en los síntomas mínimos durante 2 estaciones consecutivas de exposición al alérgeno. El beneficio clínico parece relacionarse con la administración de una dosis alta del alérgeno relevante, con avance de intervalos semanales a mensuales. Los pacientes deben permanecer en el sitio de tratamiento al menos 30 minutos después de la administración del alérgeno para poder tratar cualquier reacción sistémica, incluida la anafilaxia. Se sabe que 2 a 3% de los pacientes de inmunoterapia subcutánea presentan una reacción sistémica en un lapso de 12 meses. Las reacciones locales con eritema y endurecimiento no son infrecuentes y pueden persistir 1 a 3 días. La inmunoterapia sublingual se prepara con un comprimido que se disuelve debajo de la lengua en el hogar, después de la primera dosis. La eficacia de inmunoterapia sublingual es similar a la de la inmunoterapia subcutánea, pero solo para las 3 formulaciones de alérgenos disponibles: ácaros del polvo, gramíneas septentrionales y ambrosía. Las reacciones generalizadas son menos frecuentes con inmunoterapia sublingual, pero es común el prurito transitorio en la boca. La inmunoterapia está contraindicada en pacientes con enfermedad cardiovascular importante o asma inestable y debe conducirse con especial cautela en cualquier enfermo que requiera tratamiento con bloqueadores beta-adrenérgicos por la dificultad para tratar una complicación anafiláctica. La respuesta a la inmunoterapia surge gracias a un conjunto de efectos celulares y humorales, e incluye la modulación en la producción de citocinas por linfocitos T y la expansión de inmunoglobulina G4 con especificidad de alérgeno. La inmunoterapia debe reservarse para rinitis estacional o perenne bien documentada que tenga relación clínica con la exposición definida a un alérgeno y confirmación por la presencia de inmunoglobulina E. Con especificidad para alérgeno a través de la piel, o un método in vitro específico de dicha inmunoglobulina. El tratamiento sistémico con un anticuerpo monoclonal contra inmunoglobulina E, omalizumab, que bloquea la sensibilización de mastocitos y basófilos, tiene eficacia contra rinitis alérgica y puede usarse con inmunoterapia para mejorar la seguridad y la eficacia. Sin embargo, la aprobación actual solo vale para el tratamiento de pacientes con asma alérgica persistente no controlada con glucocorticoide inhalado. Una secuencia para el control de la rinitis alérgica o perenne con base en un diagnóstico de alérgenos específicos y tratamiento requerido por pasos para controlar los síntomas incluiría lo siguiente. 1. Identificación de los alérgenos nocivos mediante el interrogatorio con confirmación de la presencia de inmunoglobulina E.
específica para el alérgeno mediante prueba cutánea o sérica. 2. Omisión del alérgeno nocivo, y 3. Tratamiento médico escalonado, figura 345, 4. Los síntomas intermitentes leves de rinitis alérgica se tratan con antihistamínicos orales, antagonistas orales del receptor para 6-SLT1, antihistamínicos intranasales o profilaxis intranasal con cromoglicato. La rinitis alérgica moderada o más grave se trata con glucocorticoides intranasales más antihistamínicos orales, antagonistas orales del receptor para 6-SLT1 o combinaciones de descongestionantes y antihistamínicos. En la rinitis alérgica persistente o estacional, la rinoconjuntivitis o el asma que no se controla con el tratamiento médico adicional, debe considerarse la inmunoterapia con el alérgeno específico.